Espectro. ¿Qué es el instinto? ¿Cómo diferenciamos instinto, aprendizaje e intuición? ¿Los humanos todavía actuamos por instinto? ¿Qué papel juega el instinto en nuestra supervivencia hoy en día? ¿Podemos desprogramar el instinto? Bien, pues si tú te has hecho estas preguntas, bienvenido a este programa porque estamos a punto de comenzar en Espectro. Espectro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Espectro. En este episodio vamos a platicar sobre un tema que seguramente a ustedes les ha pasado por la mente y que bueno, seguramente se han preguntado qué es el instinto. Así como ya lo saben los que nos siguen en su programa Espectro, saben muy bien que aquí lo que buscamos es dilucidar, pues desmenuzar temas desde un punto de vista histórico, pero también histórico-evolutivo. De esta forma vamos a platicar sobre el instinto en los humanos, cómo el instinto aún nos domina en muchos casos y también cómo hemos logrado sobrevivir con el instinto hasta nuestros días. Pues bien, podemos empezar hablando sobre la definición del instinto, diciendo que el instinto es un comportamiento innato que no requiere de experiencia previa, está codificado genéticamente y aparece de forma automática ante ciertos estímulos. Por ejemplo, un bebé que succiona al nacer, o por ejemplo una tortuga recién nacida que se dirige al mar. Comportamientos instintivos podemos entender varios, podemos conocer varios y seguramente hemos visto tanto en nuestro comportamiento como en diversos comportamientos de animales. La clave para entender el instinto, comportamientos instintivos, es no haber aprendido, no haber tenido estas experiencias anteriormente, de tal forma que estos comportamientos resultan de una experiencia evolutiva, de una herencia evolutiva, evidentemente adaptadas para aumentar la sobrevivencia de los organismos. El instinto se diferencia del aprendizaje, que son todas estas conductas las cuales desarrollamos a partir de una cultura, a partir de un aprendizaje, a partir de una educación. De tal forma que el aprendizaje es una modificación duradera del comportamiento basada en la experiencia. En este aprendizaje entran acciones como la observación, como el error y el ensayo, como la repetición o el esfuerzo. Ejemplos de aprendizaje está el aprender a andar en bicicleta, aprender a conducir un vehículo, aprender a leer o incluso aprender a asociar un sonido con una acción. Por ejemplo, el sonido de una campana con la acción de la comida. Por otro lado, también podemos hablar y diferenciar el instinto del aprendizaje, pero también de la intuición. Este tema de la intuición es un poco más complejo, debido a que no se ha desarrollado ampliamente su definición. La intuición podemos entenderla no precisamente como un instinto, pero tampoco totalmente como un acto racional. La intuición más bien es una forma de pensamiento rápido, que parece espontáneo, pero está influenciado por la experiencia. De alguna forma, cuando las personas intuimos, pues al parecer actuamos, pensamos a partir de comportamiento, de experiencias, de conocimiento que se encuentra de forma inconsciente en nuestro cerebro. Y de esta forma, en diferentes circunstancias, nuestra intuición puede evocar diferentes pensamientos o acciones, sobre todo pensamientos que surgen a partir de los recuerdos o del conocimiento inconsciente y que nos trae ideas a la mente. Definir dónde empieza y dónde termina cada uno de estos conceptos, bueno, pues es un tanto complicado. Sin embargo, podemos entender que el instinto incluso puede educarse a través del aprendizaje. Por ejemplo, sentir hambre es un instinto, es instintivo, pero saber qué comer
a las 2 p.m. es aprendido. La intuición puede surgir de un aprendizaje tan profundo que ya no es consciente. Por ejemplo, un médico que siente una intuición, que intuye que algo no está bien en un paciente. El comportamiento instintivo, como un comportamiento que se almacena en la herencia genética de los individuos, resulta un comportamiento que ha permitido a diversos organismos, a todos los organismos vivos, sobrevivir. Son comportamientos que seguramente a lo largo de la historia evolutiva se han fijado a través del comportamiento, a través de la sobrevivencia de las especies y que les ha permitido mantener una sobrevivencia en este planeta. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar que las tortugas marinas recién eclosionadas de la arena van directamente en busca del agua al mar? Y que, por cierto, las tortugas hembra regresan a la misma playa a ovopositar después de 20 años. ¿O cómo podemos entender que las mariposas monarcas viajan miles de kilómetros en el continente americano para lograr aparearse, reproducirse y dejar sus bebecillos, su descendencia en otros lugares en donde prácticamente nunca han estado? Todos estos comportamientos, desde luego que surgen de una parte muy interna a los individuos. La forma filosófica en la cual hemos entendido esto resulta en el ánima, en el espíritu o en la voluntad que tiene un individuo o una especie para desarrollar todas estas conductas. Filosóficamente se ha dicho que incluso puede ser un mecanismo de diseño inteligente. No obstante, bueno, pues el diseño inteligente es un tema que no vamos a tratar aquí justamente porque tiene más tendencias religiosas que científicas. No obstante, desde la parte biológica podemos entender este comportamiento instintivo como aquel evocado a partir de la expresión de los genes. Múltiples han sido los estudios que han versado sobre cómo los genes se expresan en diferentes situaciones a partir de estímulos ambientales, los cuales expresan cierta lectura de estos genes y con lo cual pues diversas expresiones de proteínas, las cuales van a modificar el comportamiento de los organismos vivos. Ciertamente mucho de nuestro comportamiento, de nuestro sentir, de nuestros sentimientos están manejados, están dirigidos por las sustancias químicas, proteínas, hormonas y diversos neurotransmisores que hacen la función de controladores en nuestro sistema. Efectivamente se ha dicho que pues estos mecanismos de sobrevivencia han logrado permitir que los organismos pues logremos sobrevivir, ¿verdad? No obstante, podemos decir que los comportamientos resultantes a estos estímulos pueden incluso ser modificados. De esta forma, muchos organismos podemos aprender a cambiar las respuestas a estos estímulos. Por ejemplo, los comportamientos instintivos están muy relacionados con las emociones, tales como el enojo, el miedo, la alegría, la tristeza o el asco. Estas emociones son directamente producidas a partir de cierto torrente de sustancias químicas que se segregan en nuestro cuerpo a partir de estímulos ambientales externos o internos. ¿Qué significa esto? Que estos estímulos pueden venir de observación que podemos hacer, de olores que podemos percibir, de sabores, de sonidos del exterior, a partir de la percepción de nuestros sentidos. Pero también pueden generarse estos estímulos de nuestro interior, es decir, de nuestros pensamientos. De esta forma, las emociones son producto de los torrentes químicos de nuestro organismo. No obstante, el cómo interpretamos estas emociones depende mucho de nuestra cultura. El dolor inevitablemente lo vamos a sentir, el miedo inevitablemente se va a sentir. Sin embargo, ¿qué hacer en estas determinadas respuestas?
Es ahí donde debemos de poner conciencia en lo aprendido. Definitivamente, pues ese es uno de los baluartes de la cultura y de la civilización humana, la educación. A lo largo de nuestra historia, uno de los pilares que ha mantenido y ha soportado y ha desarrollado la civilización humana es la cultura. Entender cómo nuestros ancestros transmitían el conocimiento a través de forma oral, a través de mitos, a través de leyendas, pues eran un símbolo para comunicar, para extender lo aprendido a generaciones futuras, a generaciones venideras, con lo cual la cultura se iba generando, se iba moldeando. Posteriormente, no solamente fue la instrucción oral, sino también la instrucción escrita. En el desarrollo del lenguaje empezamos a transmitir nuestra cultura, nuestra forma de entender el mundo y de sobrevivir en él de diversas formas. Así llegamos a las instituciones educativas, a la academia, a la universidad. Y de esta forma, la cultura ha sido un molde para nuestros comportamientos que en otro sentido, pues serían instintivos y no entrenados. Ahora bien, amigos, ¿ustedes creen que se pueden desprogramar los instintos? En teoría, los instintos no se podrían eliminar porque están improntados, porque están inmersos en la información genética, en el mecanismo de nuestro sistema nervioso y de nuestro mecanismo hereditario. Son respuestas que han evolucionado, que se han adaptado, que se han fijado genéticamente a lo largo de millones de años de tiempo en este planeta. Lo que sí podemos hacer en este sentido es modularlos, es decir, como ya hemos dicho, educarlos. En este sentido podemos reprimir, reinterpretar o transformar las respuestas a estas emociones, estos instintos. Por ejemplo, el instinto de agresión se puede contener con normas sociales. No golpeas a alguien que te molesta en el trabajo. El miedo a lo desconocido, algo incluso ancestral, puede ser suavizado en sociedades que promueven la inclusión y la cooperación. De esta forma podemos entender que los instintos no se pueden eliminar, se pueden reprimir, reinterpretar y transformar. Es algo así como un río y su cauce. No podemos evitar el flujo del río, pero sí podemos darle un cauce adecuado hacia donde nosotros queremos dirigirlo. Sin lugar a dudas, cuando esto sucede, pues no me dejarán mentir que hay un conflicto interno entre lo que hacemos y lo que debemos hacer. ¿Es el ser o no ser? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión, ese es el dilema. Es ahí donde inicia la tensión de lo que somos y de lo que deberíamos de ser. Cuando esto ocurre, aparece en nosotros un fenómeno muy fascinante. La tensión entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos de ser. Es ahí donde diversos filósofos, escritores, psicólogos han puesto el deber, han diferenciado el deber del deber ser. Han dicho ser o no ser. He ahí el dilema. A veces, reprimir un instinto puede generar frustración, ansiedad o incluso enfermedades psicosomáticas. Esto lo describía muy bien Sigmund Freud. Pero otras veces, esa represión es clave para la evolución social. Imagínate si todos actuáramos con total libertad instintiva. Por ejemplo, el instinto sexual existe, pero las normas culturales definen con quién, cómo y cuándo es aceptable expresarlo. El impulso de sobrevivir puede chocar con actos de altruismo o sacrificio que son valorados culturalmente, aunque vayan en contra de la lógica biológica evolutiva. Por ejemplo, amigos, yo les dejo una pregunta. ¿Qué tanto de sus comportamientos consideran ustedes que los han aprendido? ¿Consideran que son una respuesta consciente? ¿Consideran que son los que ustedes desean expresar? ¿Qué tanto de lo que creemos que es nosotros es realmente nuestro instinto? ¿Y cuánto es una máscara que la cultura nos enseña a usar?
Hasta este momento hemos entendido que el instinto es este comportamiento, pues, que no se puede evitar, que está intrínsecamente vinculado con nuestra información genética, con parte de lo que somos, con parte de lo que pensamos. Aquí, por ejemplo, podríamos empezar a hablar sobre el sistema nervioso, y en específico el sistema nervioso simpático. Este sistema es una división del sistema nervioso autónomo que se encarga de activar y regular funciones automáticas del organismo, especialmente en situaciones de estrés o peligro. Por ejemplo, ¿ustedes son conscientes de huir al momento que un perro les sale de pronto y les intenta morder? Su función principal es preparar al cuerpo para la respuesta de lucha o huida. Si encuentran a este mismo perro, por ejemplo, que busca aventárseles e intentarles morder, ¿no intentarían ustedes apartarlo e intentar luchar? Bueno, en este hipotético caso, resulta que su cuerpo está preparado, se prepara automáticamente para estas respuestas. Es una respuesta casi instantánea. Es un resultado en el cual se ve aumentada la frecuencia cardíaca, se dilatan las pupilas y se inhiben funciones no esenciales como la digestión. Todo esto para mantener la energía, el oxígeno en el cerebro, para mantener la energía enfocada, para mantener oxigenados los músculos, para mantenernos fijos en un objetivo visual, para no responder al dolor en nuestro cuerpo y que podamos huir o luchar. Además, este mecanismo inerva a los órganos viscerales y regula el tono de los vasos sanguíneos, justamente para mantenernos en esta situación de sobrevivencia. El sistema simpático se encarga en muchos sentidos de forma automática de algunos comportamientos, por ejemplo, la dilatación pupilar, la inhibición de la saliva, la relajación de las vías aéreas respiratorias, el incremento de las pulsaciones en momentos de estrés o peligro, la inhibición de la actividad del estómago, la estimulación y la liberación de glucosa en ciertas situaciones que hace disponible azúcar en nuestra sangre, la inhibición de la vesícula biliar, la inhibición de actividad intestinal y muchos otros mecanismos de respuesta que nuestro cuerpo requiere al momento de sobrevivir, de existir simplemente. Por el otro lado, el sistema nervioso parasimpático se encarga muchas veces de el proceso antagonista al sistema simpático. Por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático se encarga de estimular la salivación, lo contrario al sistema simpático, que la inhibe, de contraer las vías aéreas, contrario a la relajación del sistema simpático, de estimular la actividad del estómago, contrario al sistema simpático. De esta forma, el sistema nervioso tiene un mecanismo autónomo que hace posible que nuestro organismo, nuestro cuerpo, pueda sobrevivir sin necesidad de la razón, sin necesidad de estar conscientes. De esta forma, este sistema nervioso autónomo ha permitido llevar a la sobrevivencia a nuestro cuerpo en los momentos en los que dormimos, en los momentos en los que estamos inconscientes, en los momentos en los que estamos vulnerables. Este mecanismo nervioso finalmente ha hecho que nuestro cuerpo se mantenga vivo en el mayor tiempo posible, en la mayoría de las veces en nuestra vida. Les invito a ustedes, amigos, pensar en qué porcentaje de su vida ha estado más actuando por ustedes, por su sobrevivencia, el sistema nervioso simpático y parasimpático, el sistema nervioso autónomo, que lo que han estado ustedes de forma consciente para sobrevivir. Bien, pues así hemos visto que el instinto entonces puede ser educado o incluso puede ser reprimido. Reprimir no es lo mismo que educar. Reprimir es contener algo a la fuerza. Educar es transformarlo, canalizarlo, darle forma. Ambas son formas diferentes de manejar los instintos, pero con resultados muy diferentes, muy distintos. Reprimir un instinto consiste en bloquear o negar una respuesta instintiva sin procesarla emocionalmente. Por ejemplo, cuando uno siente ira,
dentro de un instinto de defensa, pero podemos apretar los dientes, no decir nada y sonreír a la fuerza. Según algunos psicólogos y analistas, han descrito que lo reprimido no desaparece, se guarda en el cuerpo, en el inconsciente, y a veces sale en forma de ansiedad, frustración o comportamientos impulsivos. Por otra parte, hablamos de educar el instinto, que en este sentido nos referimos a hacer consciente el estímulo y aprender a responder, no solo a reaccionar. No se trata de apagar el fuego, sino de saber encenderlo cuando sí se necesita y sobre todo conducirlo hacia donde se necesita o conducirlo simplemente hacia donde no queme. Por ejemplo, cuando uno siente ira o rabia, pero en lugar de actuar con violencia, identificamos el por qué, lo reconocemos y canalizamos esa energía para poner límites de forma firme, pero respetuosa, sin dañar a nadie. Técnicas de educación que se han desarrollado a través de la cultura en los humanos para controlar diferentes estímulos instintivos son, por ejemplo, el mindfulness o la atención plena, que sirve para observar el impulso sin actuar inmediatamente. La psicoterapia también ha ayudado en este término para atender de dónde vienen ciertas reacciones automáticas. La educación emocional también juega un papel muy importante para aprender a nombrar lo que sentimos y encontrar formas saludables de expresarlo. Y finalmente, la práctica cultural, que resultan en el arte, la meditación, la escritura, el deporte, formas diferentes, diversas de canalizar la energía instintiva en diferentes expresiones. En ese sentido, efectivamente podemos decir que sí, podemos educar nuestros instintos, podemos educar la respuesta que damos a estos instintos, a estos estímulos emocionales. Pero esto requiere conciencia, práctica y muchas veces también una cierta incomodidad. Reprimirlos puede parecer más fácil a corto plazo, pero educarlos nos da libertad verdadera, porque aprendemos a elegir cómo actuar en lugar de reaccionar por impulso, reaccionar simplemente de forma bestial. Esto nos lleva indudablemente a entender nuestro sentido animal. Los humanos somos animales, descendemos de toda una gama de ancestros evolutivos que, nos heredaron toda una gama de instintos de sobrevivencia. No obstante, durante nuestra historia evolutiva, diversas especies que nos antecedieron, primates que incluso ya habían desarrollado parte de la cultura, nos heredaron todo un mecanismo cultural en el cual podemos hacer modificaciones. Es cierto que somos animales, pero ya nuestro intelecto, nuestra cultura, nos ha heredado todo un sistema con el cual podemos modificar estas respuestas. Esto ha llevado finalmente a buscar una armonía en las sociedades. Si no pudiéramos haber educado estos instintos, dudosamente podríamos haber llegado al punto en el que estamos como humanidad. Las sociedades, las ciudades, las civilizaciones han logrado enriquecerse, han logrado desarrollarse y sobrevivir, crecer, gracias al control, al dominio, a la educación de nuestro comportamiento instintivo. Hoy vivimos y buscamos una armonía mayor como humanidad, justamente buscando a través de la educación, de nuestra educación instintiva, muchas de las virtudes y valores, principios que como humanos buscamos trascender. Bien, amigos, todavía nos hace falta mucho por educar. Les invito a que exploremos nuestros instintos animales y los eduquemos. Aún todavía tenemos este instinto de sobrevivencia, que es una reacción de lucha o huida. Cuando sentimos una amenaza, real o imaginaria, el cuerpo reacciona con adrenalina, aumenta el ritmo cardíaco y las pupilas se dilatan. A veces este instinto se activa por cosas como una notificación del banco o una crítica en redes sociales. Aunque no estemos realmente en un peligro físico, el instinto maternal o paternal, esta es una respuesta automática al llanto de un bebé. Incluso personas sin hijos sienten incomodidad
o deseo de consolar al pequeño, al bebé, cuando empieza a llorar. Cambios hormonales y emocionales relacionados con la protección y el apego nos pueden ayudar a generar respuestas adecuadas a estos estímulos. También poseemos el instinto de alimentación, en el cual el hambre, la saciedad y antojos tan profundamente ligados a circuitos cerebrales antiguos, el gusto por el azúcar y las grasas, nos generan comportamientos de deseo, las cuales hoy en día, si no las regulamos, pueden ser un gran problema para nuestra salud. Muchas decisiones alimenticias modernas, comer por ansiedad, atracones, rechazo a ciertos alimentos, pueden tener raíces instintivas. Otro de los instintos que todavía tenemos tiene que ver mucho con lo sexual, el instinto reproductivo, la atracción física hacia ciertas personas, el cortejo, los celos, incluso el enamoramiento tienen muchas bases biológicas demasiado fuertes y bien improntadas. Muchas veces creemos que elegimos a nuestra pareja, a la persona que nos gusta de forma racional, pero hay mucho instinto en esa situación guiándonos. Finalmente podemos hablar sobre el instinto de pertenencia. Como animales, los humanos somos sociales. Necesitamos formar parte de grupos. Aquí podemos explicar por qué hoy en día estamos en grupos sociales diversos y preferimos estar simplemente allí, a salirnos de ellos. Este instinto aparece en cosas como el miedo al rechazo, la presión por encajar en un grupo, en una sociedad, en un gremio, la necesidad de aprobación que tenemos. Pues bien amigos, como hemos visto, hoy en día pues podemos cargar celulares, podemos cargar ropa, podemos cargar muchos dispositivos sobre nuestro cuerpo, pero por dentro seguimos programados simplemente para poder cargar con una sábana al estilo africano y lograr sobrevivir. Bien amigos, pues hasta aquí este episodio. Seguramente quedan muchas preguntas por resolver, seguramente se han generado muchas otras preguntas en su mente, pero justamente ese es el propósito, generar y dejar la duda filosófica sobre estos temas. Les invito a todos a que nos pongan un like, que nos dejen sus comentarios y sobre todo que nos apoyen en la página de Patreon. Sus apoyos y contribuciones nos ayudan mucho a seguir generando este contenido y poder continuar husmeando, hurgando, desmenuzando, dilucidando en estas preguntas. Pues bien, agradezco mucho el apoyo de nuestro compañero productor Armando Navarro, quien está en los controles, y bueno, al estudio Excielo, que es el lugar desde donde grabamos. Ya lo saben amigos, pues espero sus comentarios y si además tienen preguntas que podamos responder juntos, pues seguramente podemos hurgarlas, podemos investigarlas juntos y saber un poquito más acerca de su origen histórico y evolutivo. Y los espero en el próximo episodio de Espectro.